Bueno, ingeniera, muy buenas noches. En este caso le voy a explicar un ejercicio de identidades trigonométricas, la cual nos dice que el ejercicio es tangente de alfa más la tangente de beta, como le decía Inge, más la tangente de beta dividido para la cotangente de alfa más la cotangente de beta. Cotangente de beta. Esto nos dice que es igual a la tangente de alfa por por la tangente de beta. En el ejercicio dice que comprobemos si si el resultado que nos da de tangente de alfa es igual a la tangente de beta, se comprueba. Entonces ahorita vamos a comprobar si el resultado está bien. Entonces, como tenemos tangente de alfa más el tangente de beta, decimos que la tangente de alfa es igual al seno sobre el coseno. Seno de alfa dividido para el coseno de alfa. Como esto es una suma, se dice que la tangente de beta también es igual al seno de beta sobre el coseno del beta de beta. La cotangente de alfa se dice que es la inversa de la tangente. Si la tangente es seno sobre coseno, entonces la cotangente vendría a ser coseno sobre seno. Coseno sobre seno de alfa. Como tenemos una suma, nos dice que la suma es la cotangente de beta. Lo mismo en este caso, si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente va a venir a ser coseno sobre seno. Entonces sería coseno de beta sobre el seno de beta. Una vez entendido eso, se dice que es igual efectuaríamos una multiplicación en cruz, que sería de la siguiente manera: seno de alfa por coseno de beta más, como es una multiplicación en cruz, se le pone el más. Entonces sería más el coseno de alfa por el seno de beta. Seno de beta por el coseno de alfa. Entonces, como hicimos una multiplicación en cruz, sería que el denominador vendría a ser coseno de alfa por el coseno de beta. Por el coseno de beta.
por el coseno de beta. Entonces se dice que esto es igual, lo mismo abajo, una multiplicación en cruz. Coseno de alfa por el coseno de alfa por el seno de beta. Lo mismo, más una multiplicación en cruz, coseno de beta por el seno de alfa, coseno de beta por el seno de alfa, coseno de beta por el seno de alfa. Lo mismo abajo, seno de alfa por el seno de beta. Entonces esto vendría a ser igual al seno de alfa, por el seno de beta. Por el seno de beta. Haríamos aquí la respectiva suma, que vendría a ser seno de alfa por el coseno de beta. Por el coseno de beta. Más, estamos efectuando la suma, más el seno de beta por el coseno de alfa. Cerramos paréntesis. Se efectúa que el coseno de alfa por el coseno de beta. Estamos haciendo la suma de la fracción de abajo. Se efectúa que el coseno de alfa multiplica al seno de beta. Realizamos la suma correspondiente, que vendría a ser más el coseno de beta por el seno de alfa. Entonces cerramos paréntesis para que se efectúe la multiplicación. Entonces conocemos, antes de continuar con el ejercicio, debemos de eliminar seno de alfa por coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa por el seno de beta más el coseno por el seno de alfa. Se elimina, ¿por qué razón? Porque es una multiplicación y tienen términos iguales. Coseno de alfa, seno de beta, seno de beta. La suma de coseno de beta por el seno de alfa. Por tal motivo, se simplifica. Entonces se conoce que la identidad trigonométrica del seno de alfa sobre el coseno de alfa, vamos a hacerle de una manera separada para entenderle mejor. Seno de alfa dividido para el coseno de alfa la multiplicación la haríamos por separado. Multiplicación entre
por el seno de beta dividido para el coseno de beta. Se entiende que el seno de alfa sobre el coseno, decíamos en la anterior parte, que es igual a la tangente. Por tal motivo que nos daría que la propiedad indicada sería la correcta. Tangente de alfa por la tangente de beta sería igual a la tangente de alfa por la tangente de beta. Nos daría el resultado igual al ejercicio planteado, que nos dio que tangente de alfa más la tangente de beta sobre la cotangente de alfa más la cotangente de beta es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta, la cual se pudo comprobar mediante identidad trigonométrica que es cierto que la tangente de alfa por la tangente de beta es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta. Esto sería todo, ingeniera. Muchas gracias.